Bueno, cambiando un poquito de tema, Horacio Rosati, el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia, habló de la deuda de la justicia con la sociedad. Creo que la justicia está en deuda con la sociedad. Es una deuda que hay que saldarla con un trabajo conjunto con los otros poderes del Estado para estar a la altura de las expectativas sociales. De modo que, por supuesto que comparto que el tema del combate a la corrupción y en lo que hace la justicia, la no impunidad es fundamental. Ahí estaba el planteo de Rosati, la no impunidad. Estaba hablando hacia adentro del Poder Judicial, Sí, obviamente. Una autocrítica también, ¿no? Bueno, no sé si en el caso de la autocrítica, porque acaba de llegar, Claro, no se le pero puede una checar. autocrítica pues ya es parte de la Corte Suprema. Vamos a ver cómo sigue Ahora, su posición. ¿le estaba hablando a la Corporación Judicial? ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen? Sí, estaba mandando un mensaje porque no solo habló de eso, sino habló de la situación que ocurrió cuando él era ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que renunció por un sobreprecio que él se negó a convalidar para la construcción de cárceles, que es la primera vez que él públicamente admite esto, habla de López, etc. Está dando un mensaje general. Ahora, y va esto en sintonía con un tema que se va a debatir mañana en el Consejo de la Magistratura, que es una auditoría que propone el Colegio de Abogados que se realice sobre el accionar de los jueces federales. Digo, hay mucha discusión respecto de esto y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Ese es un gran tema que ahora lo vamos a tratar en la mesa. De hecho, ya están nuestros invitados para hablar sobre la justicia. Nos acompañan Máximo von Rusch, gracias por venir, expresidente del Colegio de Abogados. Adriana Amado, que es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, y nos va a ayudar a entender qué está pasando en la relación entre la justicia y la sociedad. Y Daniel Lipovetsky, que es diputado nacional del PRO y además presidente de la Comisión de Legislación General y miembro también de la Comisión de Justicia. Planteamos al comienzo del programa el debate en función también de lo que había pasado con los hijos de Báez en el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es la deuda que tiene la justicia con la sociedad la que lleva a ese reclamo de devuelvan lo que se robaron? Yo creo que además hay un tratamiento del tema de la justicia que copia un poco el de la política, en la personalización, en la espectacularización, y eso obviamente dista mucho de la solución que se espera. Por otra parte, la justicia es de todos los poderes democráticos quizás el que más tarda en renovarse, porque por el propio funcionamiento. Y lo que nosotros estamos viendo en las investigaciones es que la confianza que la sociedad tiene en la justicia mucho tiene que ver con una desconfianza en las prácticas. Y más allá de lo que se ve en la televisión, todos, en alguna medida, tenemos una experiencia directa con lo que es la burocracia, con la falta de soluciones. Entonces, como que se genera la tormenta perfecta, ¿no? Una altísima expectativa con relación a estas noticias y una muy baja expectativa con relación a las soluciones que se pueden brindar. Doctor von Rusch. Sí, yo creo que ciertamente la justicia está en deuda con la gente. Y está en deuda por todos durante estos años. Creo que mucha parte de la justicia, algunas se puso una mordaza y otra, por algunas otras razones, no actuó como debía actuar. Este es un poco el motivo de esta auditoría que estamos solicitando. Lo que mencionaba recién. Exacto, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires tomó la iniciativa. Yo presido una ONG que se llama Será Justicia, que adherimos a esta iniciativa. Y además hay varias otras entidades, al menos 12, estuvimos la semana pasada en el Consejo de la Magistratura reunidos con algunos de los consejeros y han adherido muchas otras entidades en el curso de estos días. Básicamente, ¿qué es lo que se quiere? Que la gente pueda entender cómo se han desarrollado un fuero, que esto no implica, ¿no es cierto?, que esta auditoría no se pueda extender a otros fueros, pero la verdad que hoy el que se destaca para la gente es el fuero penal federal. ¿Y cuál es el problema? ¿No es cierto?, que vemos ahora toda esta carrera de denuncias, ¿no es cierto?, y hechos de corrupción que han salido, que no es que nacieron ahora, sino que estaban antes, y en muchos casos, la verdad que no se necesitaba haber visto contar billetes en una financiera, ni a una persona lanzar bolsos por arriba de la pared de un convento para haber hecho investigaciones. Bueno sea que lo estemos haciendo ahora, pero creo que precisamente la auditoría tiene que ver con esto, de ver, porque hay veces causas que en promedio las causas contra la corrupción se extienden por más de 10 años, algunas, ¿no es cierto?, en cambio, llamativamente se resuelven muy rápido.
Entonces, de lo que se trata es de no de analizar sentencias, sino de ver cómo han transcurrido los procesos. Ahora, diputado Lipovetsky, ¿qué se hace con estas causas que duran más de 10 años en la justicia federal? Bueno, dos o tres cosas. Primero, déjame decirte que la culpa de los bolsos de López es de López y de todo el sistema de corrupción armado del gobierno anterior, no de la justicia. Digamos, por supuesto que la justicia es corresponsable de que esos millones de dólares no hayan ido para la gente, que es lo que tenía que haber sido, porque son parte de la corrupción, es responsable de no haber avanzado las investigaciones, pero los principales responsables son los que cometieron el delito. Y esto es un sistema de corrupción vinculado con la obra pública que está involucrado López, pero de ahí hay que pensar si esto no era un sistema que tenía que ver con altas esferas del gobierno anterior, y yo creo que sí, por supuesto. No creo que López sea un caso aislado dentro de un sistema donde estaba el exministro debido, y por supuesto hay que ver. En ese proceso. Por lo tanto, claro, después el problema es que 2008, 2007 son las denuncias. Después el tema es que la justicia luego no avanzó con la investigación, pero saquemos el foco, pensemos que la responsabilidad de la justicia. El primer responsable son los que cometieron el delito, y después, obviamente, la justicia, por supuesto, de alguna manera no avanzó con las investigaciones. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Una consecuencia de lo que pasa, ¿no? Cuando quizás la gente siente que la justicia no actúa en tiempo y forma, es lo que vamos a ver ahora. Lo que pasó en el aeropuerto en el aeroparque cuando llegaban los hijos de Lázaro Báez. Sí, son todos ladrones. Ladrones, devuelvan la plata que nos robaron. Devuelvan la plata que nos robaron, ladrones. ¿Qué responsabilidad tiene que decirme todo esto? Son todos corruptos. Ladrones. Ladrones, hijos de mil putas. Son todos ladrones. Devuelvan la plata que nos robaron. ¿Qué responsabilidad tiene Cristina Kirchner en esto? ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Devuelvan la plata, ladrones! ¡Hijo de puta! ¡Vendiste el país, ¡Devuelvan la plata, hijo de mil puta! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Ladrones, hijo de puta! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Vos, tus hermanos! ¡Tu papá, ladrón! ¡Hijo de puta! ¡La concha de tu madre! ¡Porro, maricón! ¡Puto! ¡Ladrón! ¡Puto! ¡Vende patria! ¡Hijo de puta! No había que subtitularlo, ¿no? Adriana, ¿cómo se entiende esto? Mirá, lo que pasa es que los argentinos sospechábamos que la justicia era ciega, o no era ciega, sino que era bastante discrecional, sino que ahora descubrimos que está muy pendiente de la televisión. Y la verdad que no entendemos cómo se puede demorar una causa tantísimos años y ahora porque aparece un video que además era viejo, se reactiva de una manera... ¿Te refieres al de la Rosadita? Y de la Rosadita o las evidencias que empiezan a aparecer y que tenían que ver con denuncias hechas muy hacia atrás, que no solamente tiene que ver con el sistema de la justicia, también muchas de esas personas que hicieron la denuncia en su momento fueron hostigados, fueron desmentidos, fueron perseguidos. Entonces, lo que se genera es esta sensación de incertidumbre y no hay un espacio de canalizar esa indignación. Entonces, lo que suele pasar es que explota, no tomaría la reacción de algunas personas como la reacción de la sociedad, porque también es cierto que la mayoría... Sí, no fue a gritar. Pero esto no son militantes, o sea, por lo que nos explicaba Juan, esto era gente que estaba en el aeropuerto. ¿A qué atribuyen que de golpe, como decía recién Fonrush, los jueces se hayan despabilado, entre comillas, o hayan de golpe activado una serie de causas que tenían 8, 10 años más o menos? Digo, el gobierno anterior, o por lo menos la expresidenta, dice que los persiguen, que hay como una casa de kirchneristas. El gobierno actual dice que se tienen que hacer cargo de los casos de corrupción. Pero pregunto, pongo el caso del juez Bonadío porque es un caso muy puntual. Al juez Bonadío se lo acusaba de ser un juez kirchnerista en sus primeros años y en los últimos años se lo acusaba de ser un juez independiente. No se lo acusaba, se decía que era un juez independiente. Hablo de la entonces oposición. ¿A qué atribuyen que de golpe los jueces, de un día para otro, 10 de diciembre, hayan empezado a activar este tipo Te voy a citar causa? algo que dijo un fiscal, que lo escuché en varias radios repetir la idea. Dijo que la justicia era sensible al capital simbólico y entonces si la sociedad estaba sensibilizada no podía dejar de actuar. Y ahí es donde te digo que... Es peligroso eso. Digo. Totalmente peligroso, pero además, aunque cambió la acusación, se mantiene el hecho de que los acusados de imparcialidad. Es decir, parcialidad. Me parece que, a ver,
yo creo que está claro de que, por supuesto, hay una gran responsabilidad de los funcionarios judiciales, de los jueces o los fiscales que fueron permeables a las presiones políticas, pero la verdad que venimos de un sistema que estaba pata para arriba desde el punto de vista institucional de los últimos 12 años. Teníamos una presidenta que hablaba del partido judicial por cadena nacional, que apretaba a los jueces a través de una reforma judicial que era una reforma para tratar de cooptar la justicia. Por lo tanto, estaba muy contaminada la justicia del poder político. Y eso, por supuesto, se transmitía en que las causas tomarán 10, 12 años como... Bueno, pero si no están a la altura de las circunstancias, pero que entonces, se vayan, Lipovetsky, que no lo podemos perdonar. Entonces, nosotros con la reforma constitucional en su momento, en el 94, creamos un Consejo de la Magistratura que, por supuesto, hubo leyes que aprobó el Parlamento, que en su momento tenía mayoría al kirchnerismo, donde le dio el control del Consejo de la Magistratura a la política. Y por lo tanto, el kirchnerismo armó todo un sistema de control de la justicia para justamente generar impunidad y evitar que sean juzgados por su delito de corrupción. Todo eso tenemos que cambiarlo. Realmente dieron vuelta al sistema institucional argentino vinculado con la justicia, porque lo que buscaban era impunidad y, por supuesto, hubo muchos jueces que fueron cómplices de eso. ¿Usted no cree que la justicia es lenta actualmente? Sí, absolutamente. No solamente la justicia federal, hablábamos de la justicia federal. Sí, la justicia lenta en general es lenta y lamentablemente eso hace que, por supuesto, no se resuelvan los problemas de la gente. Porque también tenemos casos como el tema de los jubilados, que ahora estamos resolviéndolo en el Congreso con la ley que se está aprobando para poner fin a los juicios de los jubilados, donde los juicios duraban 10 años. Y era culpa de la justicia, pero también era culpa del Estado que hacía demorar los juicios de 10 años. Entonces, el sistema hay que evaluarlo en forma general. Teníamos un gobierno que de alguna manera contaminaba la justicia para lograr impunidad por un lado o, por ejemplo, para no pagarle a nuestros adultos mayores por el otro, en el caso de los jubilados. Ahora, el Consejo de la Magistratura ya no tiene mayoría kirchnerista. ¿Qué van a hacer hacia el futuro? ¿Cómo van a solucionar este problema de la justicia? ¿Qué se propone desde la política? Bueno, por supuesto, la propuesta del Colegio de Abogados... Eso es una auditoría hacia atrás, a nosotros nos parece muy bien hacer un análisis, pero ¿qué se va a reformar para que no vuelva a pasar? En la Argentina que viene tiene que haber premios y castigos y tiene que haber controles. Por supuesto, por eso me parece que la propuesta del Colegio de Abogados es muy buena. En realidad lo que tiene que ocurrir también que se reforme la ley del Consejo de la Magistratura, que nosotros es otra cosa que el Colegio de la Ciudad obtuvimos una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la última reforma que se hizo del Consejo de la Magistratura, que la hizo Cristina Kirchner, pero está pelado esta causa. Pero yo le decía, acá hay una cosa que es cierto, el Consejo, ¿no es cierto?, era usado políticamente para amenazar a los jueces. El sistema, teniendo mayoría como la tenía en su momento el oficialista, los jueces... Por eso yo arranqué diciendo, hay jueces que quizás lo hacían por otras razones, pero otros también por temor. También el juez no deja de ser una persona, uno puede estar de acuerdo o no. Sumar a este debate, lo interrumpo brevemente, el accionar de los ministros, de los funcionarios. Bueno, Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda porteño, habló hoy y se defendió de su aparición en los Panama Papers. En el 2010 yo pensé hacer alguna inversión en el exterior y la gente mía encargó en el estudio que prepararan una empresa de esas características. Después decidimos no hacer la inversión y no se llevó a cabo nada, no funcionó. ¿Cuál era la inversión que usted quería hacer? La verdad que no la tenemos definida, nos estábamos preparando, yo que pensé podía hacer alguna cosa inmobiliaria, alguna cosa financiera, pero realmente nunca se concretó por una serie de circunstancias que hacían la economía general del país y a mi situación personal. En realidad lo que pasó es que hay un poder que tampoco nunca se usó, que se emite junto con la empresa por un directorio que yo no integré, que tuvo vigencia en ese periodo. Ese es el tema de la confusión, pero justamente un poder que no se ejerció nunca y que caducó, de hecho, se ve que tenía una fecha de vencimiento en el 2013. Pero... ¿Y quiénes estaban en el directorio de la empresa? No, porque de nuevo, son empresas estándar que están armadas... Está bien, pero tenía un directorio. Sí, tenía un directorio. ¿Y quiénes estaban en el directorio? No recuerdo el nombre. Ahí estaba el intendente, hoy actual intendente de Lanús, dando esta explicación de su aparición en los Panama Papers. ¿Lipovetsky le satisfizo la explicación que dio Grindetti? Sí, a ver, la explicación de última se la tendrá que dar a la justicia. Bueno, digamos, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito. Por eso, la podrá dar, me parece que se puso a disposición de la justicia, eso es lo más importante, no evadió esa situación. La realidad es que el régimen digamos, del Panama Paper, de las offshore, es un régimen que existía, digamos, por lo tanto, y existe hoy, y debería ser sano para el mundo, no solamente para Argentina, que no exista más. Ahora, fue ministro durante muchos años, si no cometió un delito, el que lo usó, si no cometió un delito... La pregunta sería, la pregunta actual, para no pensar siempre para atrás, la justicia siempre mira para atrás porque fue ministro durante muchos años, recién ahora
está siendo Es que si investigado no, por es que presunto no es un delito tener un offshore. En la ilícito. Argentina estaban permitidas, funcionaban, no era un delito. Por lo tanto, en ese punto no tenía nada para que investigar la justicia. Yo lo que quisiera agregar es que nosotros estamos hoy poniendo el foco en la justicia, pero también me pregunto cómo se construye la información en esta democracia. Grindetti fue funcionario, pasó por una instancia electoral. ¿Cuál era la información que nosotros teníamos de él? Creo que pasamos muchos años con un periodismo muy acostumbrado a no poder acceder a las fuentes de poder de manera directa, a las fuentes de información, porque no se puede obtener verdades de una entrevista, porque si no parece un interrogatorio, sí, claro, y a ver... Igual, perdón, Adriana, justo en este caso, la información de los Panama Papers no provino de la Argentina, sino de una investigación pero también es una filtración, ¿no? Como pasa con la justicia, claramente. es filtración de lo que aportan las partes, y la información que necesita la sociedad no puede quedar librada a lo que aportan las partes y lo que después pueda ponderar el juez. Y durante muchos años, eso fue la información que nos llegaba filtrada ¿Pero son a la los sociedad. periodistas los que tienen que investigar, entonces? Tienen que aportar datos que la justicia por lenta no aporta, la sociedad por no tener acceso muchas veces directo a las fuentes de información. O sea, ¿qué pasa con las declaraciones juradas de los ministros? ¿Por qué tenemos que llegar a una instancia de que una filtración de afuera nos muestre los funcionarios con un patrimonio irregular? Sí, aclaremos que para ser candidato uno tiene que presentar declaraciones juradas. Y acá Sí, bueno, pero también acá a puede Grindetti estar- no se le, no después no se es un olvidan de delito poner por tener un algunas offshore. Yo creo que hay que aclarar ese punto. Máximo, No, ¿sí? yo creo que esto redondea lo anterior. Lo que pasa es que también es cierto que no hay que no hay que cargar todo sobre los jueces. ¿Qué quiero decir? Había un sistema de impunidad, porque los organismos de control tampoco funcionaban. Los jueces se sirven de auxiliares de la justicia. La UIF no mandaba arroz, ¿no es cierto?, de toda la gente esta que tendría que haber mandado. Los reportes de operaciones Exacto. sospechosas. La Oficina Anticorrupción no funcionaba. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, todos los mismos organismos de investigación a cargo del Estado, ¿no es cierto? Cuando la policía, etcétera, muchas veces mandaban información sesgada de vuelta a los juzgados. Entonces también esto hay que decirlo, no a la verdad. No, sí, Lipovetsky decía recién que tener un offshore no es un delito, y es cierto, tampoco es un delito técnicamente revolear dólares adentro de un convento. El tema es el origen de esos fondos, que es lo que se está cuestionando aquí. Bueno, acá el ministro aclaró, digamos, que él tenía inversiones, él tenía una vida anterior a ser ministro, por supuesto, y de última tendrá que ponerse en posición de la justicia. Claramente no era en bolsas de dólares como en el caso de López. Me parece que comparar tener un offshore y tener una... No, por eso, me parece que son dos cosas distintas, más allá de que me parece que en este caso, como cualquiera de estos tipos, hay que ponerse en posición de la justicia tiene que investigar. No es como antes, que nosotros pensamos que cuando había una investigación de la justicia para un funcionario se la trataba de tapar, se le presionaba al juez. Diputado, Eso como en la Argentina la justicia... ha cambiado y me parece que es muy sano que sea, y por eso podemos estar hablando de este tema hoy en este programa. Perdón, como la justicia hoy sigue siendo la misma para todos, incluso para Grindetti, ¿no existe el temor, el riesgo de que incluso con un Grindetti o con cualquiera que haya sido denunciado hoy, termine como lo que pasó hoy en Aeroparque, rodeado de gente que les diga devuelvan la plata, entre otras cosas que le dijeron? Es posible, por eso, digamos, me parece que yo aclaraba, venimos de 12 años muy complicados desde el punto de vista institucional, tenemos que lograr cambiar todo eso, para eso hemos sancionado un montón de normas en el Congreso este semestre que van a esa dirección, hacia la transparencia, la ley de acceso a la información pública, la ley que acabamos de sancionar el jueves pasado de extinción de dominio para recuperar los bienes que se robaron fruto de la corrupción o del narcotráfico, pero sobre todo de la corrupción, me parece que es devolvérselo a la gente para que la gente, para dedicarlo a fines sociales. Hay un montón de cosas que hemos venido haciendo para dar vuelta a esto que estaba patas para arriba. Por supuesto que no se va a resolver todo en 6 meses, pero parece que vamos camino a una reconstrucción institucional en la Argentina. Bueno, hay mucho para trabajar, ¿no? Creo que también los argentinos tenemos que empezar a acostumbrarnos a no tolerar estas cosas, porque el roban pero hacen, creo que estaba muy inserto en nuestra mentalidad. Entonces a veces tenemos que dejar el cinismo y la hipocresía y pensar en lo que hacemos todos en nuestra vida diaria. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y por participar de este análisis. Gracias a ustedes. Ya venimos.